Bienvenido a tu programa Opinión Disruptiva con el licenciado Guillermo Pellecer. Comenzamos. Sean bienvenidos nuevamente al programa de análisis político de política disruptiva, en el cual pues analizamos temas de actualidad. El día de hoy pues quiero darle la bienvenida al licenciado Conrado Reyes, quien pues es especialista en Estado de Derecho, migración y política exterior. Para entrar de lleno, licenciado, hay sucesos en este momento pues bastante importantes y que abarcan temas muy fuertes de carácter geopolítico, y estamos hablando de las reuniones que se están dando de forma, pues si lo podemos mencionar de esa manera, privada entre el presidente Donald Trump y entre el presidente Putin, en el cual muchos dicen por qué no toman a la Unión Europea y por qué también no toman al presidente Zelensky, porque son temas relacionados pues hacia la guerra de Ucrania. Quiero entrar con 3 preguntas de su conocimiento, donde pues quiero que nos vaya apoyando con su análisis. La primera sería, ¿qué hace la Unión Europea respecto de estas decisiones que está tomando Trump? La segunda sería, ¿cuáles son los retos y desafíos que se vienen respecto a estas decisiones? Y la otra, ¿qué rol entraría a jugar China como potencia también militar o como potencia estratégica dentro de estas decisiones que se están tomando? Gracias, gracias Guillermo. Estamos realmente en un momento histórico, diría yo, que empezó en enero, el 20 de enero de este año 2026, bajo la administración de Donald Trump en cargo de la presidencia de la República, con mayoría, con bastante peso, tanto en el Senado como en el Congreso de Estados Unidos, lo cual ha permitido que los candidatos que él propuso oportunamente para formar parte de su equipo, como parte del gabinete del Estado del gobierno de Donald Trump, estén día a día pues, avanzando en una agenda definida exactamente con más de 45 días antes de que él asumiera la presidencia, porque él había anunciado en campaña muchos de los acontecimientos que se empezaron a suscitar desde el 20 de enero, cuando él tomó elección, el 21, el 22, toda esa semana fueron de órdenes ejecutivas que se tienen que entender como decretos aprobados por el presidente, que pueden ser o no en su momento sujetos a cuestionamiento de discreción en las diferentes cortes estatales o incluso en la Corte Suprema. El sistema de justicia norteamericano permite al presidente emitir estas órdenes ejecutivas, y algunas sí sufren un proceso de judicialización de la orden ejecutiva, por llamarlo de alguna forma, y es un control por el sistema de justicia norteamericano. Y acordémonos que por ser un Estado federado, una nación, un país con estados independientes, a nivel incluso de normas constitucionales en cada estado, hay libertad para que algunos estados en su Corte Suprema Estatal puedan revisar la aplicación, la vigencia, la temporalidad incluso y los efectos de cualquier orden ejecutiva como la que están dando. Pero para entrar específicamente en materia del conflicto Rusia-Ucrania, también hay que hacer un poquito de memoria, en el sentido de que fue una guerra empezada por el gobierno anterior, por el gobierno demócrata, porque en el gobierno de Donald Trump, en su primer periodo de 4 años, nunca hubo ninguna guerra, y los conflictos siempre existieron. Las amenazas de Corea del Norte, las amenazas igualmente de Rusia, las amenazas de conflictos bélicos en el Medio Oriente. Solo por citar algunos, estuvieron atentos los 4 años de la presidencia de Donald Trump de 2016 a 2020. Sin embargo, durante los 4 años, ninguna potencia y ningún ejército de ninguna parte del mundo se atrevió a iniciar un conflicto bélico, y sí vimos una agenda diplomática muy cargada, reuniones del presidente de Donald Trump, por ejemplo, con el presidente o el dictador en Corea del Norte. Vimos también varias reuniones con el presidente Putin, etcétera, etcétera. O sea, el presidente Trump, en su primer periodo de gobierno, privilegió la paz. Pues en el gobierno del presidente Biden, el gobierno demócrata, en donde realmente se generaron no solo el conflicto de Ucrania, se generaron otros conflictos en Arabia, en Irak,
Hezbollah tomó un poderío enorme, organizaciones terroristas y el narcotráfico se incrementaron en su actuar delictivo y criminal. Total, lo que ahorita estamos viendo es como que una puesta en orden de nuevo de los conflictos bélicos, y específicamente con Ucrania. Yo podría decirles que no necesita el presidente Trump llegar a ningún acuerdo con el presidente Zelensky de Ucrania. Primero, porque ya venció su periodo constitucional dentro del sistema democrático ucraniano. Él ya tiene un año más allá del periodo inicialmente para el cual fue designado electo. No ha convocado a elecciones en Ucrania, no se atreve a hacerlo. El pueblo ucraniano ha entregado cientos de miles de muertos en ese conflicto innecesario. Y lo que el presidente Trump está privilegiando es cómo evitar continuar en una guerra, en una confrontación en esa región del mundo, que al día de hoy solo ha generado cientos de millones, miles de millones de dólares de gastos para Estados Unidos y para algunos países de la Unión Europea. Y es ahí donde llegan a tener un sentido lo que usted preguntaba, por qué la Unión Europea no está en ese diálogo, en esa discusión, por qué solo está hablando Putin y Donald Trump del tema. Pues es muy sencillo, creería yo. Primero, hay que entender que Ucrania no podía hacerle frente, bajo ningún punto de vista, solo a cualquier agresión o cualquier conflicto bélico con Rusia. Y fue como consecuencia de la incapacidad tanto de armamento como de personal contratado o pagado para formar parte de las filas del ejército ucraniano, que pudo Zelensky hacerle frente más de año y medio a un conflicto bélico con Rusia. De hecho, a mediados del año pasado, si no recuerdo mal, fue que por primera vez el presidente Biden y la Unión Europea, para algunos países, proporcionaron y autorizaron a Zelensky utilizar ciertos misiles de mediano alcance en contra de las agresiones o en contra del conflicto con el ejército ruso. Pero a pesar de que se había movilizado ya cierto equipo bélico europeo y norteamericano, no tenía un año antes Zelensky la capacidad o la disposición de poderlos utilizar. Entonces, aquí lo que hay en las últimas semanas, en la última semana diría yo, es una manipulación y tergiversación especialmente de medios informativos españoles, que son los que más llegan a Latinoamérica, y de la Unión Europea, especialmente de países que todavía tienen en su gobierno regímenes socialistas dentro de la Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque acordémonos que Italia ya no tiene un sistema socialista de gobierno, ya Francia está próximo a cambiar su sistema también, Alemania está en un periodo de elecciones esta semana, Inglaterra está también casi que a punto de tener que desconocer o tener que aceptar la renuncia de su primer ministro, y así. Ha habido una serie de movimientos geopolíticos y democráticos dentro de cada uno de los países de la Unión Europea que hacen inviable y hacen imposible sostener por la Unión Europea la continuidad de la guerra sin la ayuda o sin el financiamiento económico y militar norteamericano. Con ese escenario, el presidente Trump está clarísimo que la Unión Europea por sí sola tampoco va a continuar en el conflicto bélico. Y con los problemas de gobernanza que tienen algunos países al interno en Europa, específicamente miembros de la Unión Europea, algunos que piensan que hay necesidad de terminar el conflicto o la guerra, y otros que piensan que la guerra se podría continuar proporcionando ejércitos, proporcionando ellos los cientos de millones de dólares que se necesitan para continuar la guerra. Ese es el desafío para la Unión Europea. Y no veo que lo puedan resolver. De hecho, la semana pasada habían convocado una reunión en Francia, el presidente Macron convocó una reunión de urgencia, y fueron únicamente 12, me parece, presidentes europeos a esa primera reunión, sin llegar a ningún acuerdo o consenso, y esta semana se volvieron a reunir por 22 presidentes de la Unión Europea, que tampoco llegaron a ninguna resolución o alguna decisión. ¿Por qué? Porque veo que más que todo ellos están analizando o tratando de ver escenarios sobre los cuales eventualmente van a tener que fijar una posición como la Unión Europea. Mi presagio es que el escenario que van a terminar de resolver es el que defina Trump con Putin. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, insisto, por sí sola no puede fijar una posición determinante
en la solución de la problemática del conflicto bélico Ucrania-Rusia. En tanto que el planteamiento que ya tiene sobre la mesa el presidente Trump como el presidente Putin es un planteamiento que no solo garantiza la paz o el cese de la guerra, el cese por lo menos del conflicto armado, dos, garantizan la estabilidad en los países que estuvieron en disputa durante el conflicto y en los cuales ya hay una presencia histórica, incluso hay familias de origen ruso, de descendencia rusa, que habitan en esa zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, y entonces ahí es un asunto de mediano plazo, diría yo, en los cuales esas mismas franjas de territorio se van a ir adaptando comunitariamente a entrar en una mecánica como de franja internacional, podría yo pensar que se va a dar ahí, en lo cual los habitantes y las poblaciones van a estar con mayor tranquilidad y libertad para entender o recorrer las distintas fronteras de Ucrania y Rusia. Zelensky tiene que entregar el poder en corto plazo, ese es mi análisis. Él tiene que convocar prontamente a unas elecciones. Eso ya lo dijo, creo que ayer o antier, a alguno de los presidentes europeos, que ya no se justifica el que él siga gobernando, que no tiene constitucionalmente dentro de Ucrania posibilidad de alargar más el mandato de lo que ya lo hizo. Además que tiene al interno de la población un gran rechazo ya por todas las políticas de desgaste, de deuda, de enfrentamiento y de muertes de ucranianos por su posición también radical. Y otro factor interesante es que Estados Unidos está planteando la posibilidad de que cierta desarrollo, industrialización y explotación minera en Ucrania se dé con inversión norteamericana como parte de los compromisos que en su momento estoy seguro tuvo que haber hecho el asistente Zelensky con Biden para que se respaldara el financiamiento de la guerra. Acordémonos que en esta vida no hay almuerzo gratis, dice el viejo refrán, y en ese momento, y casi seguro, aunque no ha salido a colación, no ha salido a luz pública, pero casi seguro que en el momento en que Estados Unidos le ofreció a Zelensky darle, financiarle y apoyarle con dinero, con recursos y con material bélico, equipo bélico, también lo hizo comprometerse a que el Estado, en este caso Ucrania, tenía la obligación de retribuir, no sé en qué porcentaje o en la totalidad, los costos de la guerra. Esto casi seguro que se pactó, y por eso únicamente se está planteando por el presidente Trump el cumplimiento de esas obligaciones por parte de Ucrania. Entonces podemos decir que parte de estas reuniones privadas con el presidente Vladimir y el presidente Trump pueden tomarse también hasta cierto punto como en un nivel justo, porque el presidente Zelensky ya no forma parte también de lo que son las elecciones, como parte del gobierno que ya finalizó. Mire, lamentablemente el presidente Zelensky está en una situación que no tiene sustento en un Estado democrático, porque ya excedió su periodo para el cual fue electo. Sin embargo, en la historia de la humanidad se reconoce lo que se llama el derecho de la guerra. Y dentro de las normas de guerra reconocidas, incluso forman parte del derecho internacional humanitario, se aceptan la continuidad de ciertos gobiernos o gobernantes durante en el periodo, en las épocas, en los momentos en que exista imposibilidad para que los habitantes de ese país acudan a las urnas o acudan a tomar una decisión electoral. Pero en este caso, estoy seguro que las condiciones de la no están en un nivel de limitar al 80-90% de la población a poder acudir a un sufragio. Pero sí hay una manipulación de Zelensky para no convocar a elecciones. Son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ese punto es que la misma debilidad política dentro de Ucrania por parte de Zelensky es lo que a él no le hace posible convocar a un proceso electoral, porque si él estuviera afianzado, fortalecido por el pueblo ucraniano, ni siquiera se hubiera excedido un año más en el cargo. ¿Me explico? Si él hubiera obtenido una gran mayoría de apoyo del voto de la población ucraniana y estuviera un año más, estuviera 4 años más electo democráticamente y por voto de la población ucraniana. Pero cuando él recibe un rechazo de su población,
especialmente en el último año, cuando se agrava la crisis y empieza a utilizar misiles europeos y norteamericanos en contra del ejército ruso, es, creo yo, donde la población dice, no, este señor nunca va a buscar el fin de la guerra, se va a buscar en la forma en que más ucranianos sean asesinados o ejecutados dentro de la guerra, ¿verdad? Entonces él tiene un conflicto interno muy grande, aparte de falta de liderazgo a nivel mundial. Él en su momento llegó a tener un cierto reconocimiento y cierta certeza de muchos países, porque realmente empezaba el conflicto y todos miraban a Putin como un tirano que quería hacer cosas en contra de una población indefensa. Pero conforme fue transcurriendo la información, fue activándose todo, Putin hizo ver y difundió en el mundo que hay acuerdos, hubo acuerdos con la OTAN en la década de los 90, en donde la OTAN se comprometió a no tener presencia en el territorio de ucraniano y en las fronteras rusas con Ucrania. Y fue como consecuencia de que Zelensky se dio a la tarea de buscar el acceso o la aceptación y la aprobación para formar parte de la OTAN con los países de la Unión Europea, con el apoyo de los demócratas del presidente Biden, que se generó ese conflicto. Porque esta guerra no se hubiera generado si Zelensky no se presta o no busca cómo violentar o vulnerar ese acuerdo que existía desde los años 90, en donde la OTAN decidió y reconoció que no tenía facultades o no tenía ninguna presencia histórica militar por medio de la cual tuviera ellos que tener bases y presencia militar en la frontera rusa con Ucrania. Porque ese es el origen de la guerra. El hecho de haber roto un acuerdo mundial, en este caso de la OTAN con Rusia, para no tener presencia militar de la OTAN en la frontera con Ucrania. Entonces, antes de que se diera la última etapa de la incorporación de Ucrania a la OTAN, fue que el ejército ruso inició las acciones para evitar precisamente el reconocimiento y la presencia de bases militares de la OTAN dentro de Ucrania. Entonces, aquí el gran perdedor, y ese es otro punto, ¿por qué no está feliz que las naciones? Porque es un perdedor de la guerra, lo fue desde el principio. Insisto, si él no tenía la capacidad solo para hacerle frente a un ejército ruso, no tenía por qué ponerse a dar por finalizada la vía diplomática para cualquier conflicto que pudiera existir. Pero como el conflicto se deriva del incumplimiento de compromisos con la OTAN y Rusia en los 90, es como consecuencia de eso que entonces se da el fenómeno de la guerra en esta región del mundo. ¿Ya? Ni siquiera fue un conflicto de guerra por diferencias entre Rusia y Ucrania. Es que eso también la gente y los medios de comunicación nos lo han dicho. ¿Por qué nos dicen, miren, el origen de la guerra la generó la OTAN? Y la generó la OTAN, Zelensky y Biden, como consecuencia de vulnerar el acuerdo de la OTAN con Rusia en los años 90, o antes, ¿verdad? Entonces, se entiende todo eso de esa forma, creo yo, más clara. Yo no es que solamente crea que la administración Trump va a hacer las cosas excelentes o va a buscar hacer las cosas excelentemente, sino que además los primeros 4 años demostraron al mundo que es un hombre y un líder de paz, que no genera ni provoca ni busca ninguna confrontación bélica. Estados Unidos, y él está seguro, están preparados para tomar esa decisión cuando las circunstancias y las condiciones mundiales, geopolíticas, diplomáticas se finalicen, y posiblemente que sí, eso no tengo duda tampoco. Pero principalmente es un hombre que demostró en su primera administración que busca siempre acuerdos y negociaciones de paz de largo plazo, ¿verdad? Entonces, en el tema de China sigue neutral, creería yo. Acuérdate que China, cuando Biden y la Unión Europea establecieron bloqueos y sanciones económicas con Rusia, China se fortaleció en el comercio con Rusia mediante los BRICS. Entonces, China no tiene problema ni le interesa entrar en un conflicto bélico, más sí mantener un mercado y un crecimiento económico, pues su economía también ha tenido una desaceleración muy grande después de la pandemia. Y antes y después de la pandemia ellos venían desacelerándose, pero con la pandemia fue más grande. Y entonces en este momento China no tiene
más que ver que su prioridad en el tema de continuidad de su crecimiento, de su estabilidad económica, macroeconómica. Entonces, ellos van a seguir tratando de mantener su relación comercial con todos los países de Europa, con Rusia, y van a tener que sentarse con todos los demás países a las mesas de negociaciones comerciales con la nueva administración del gobierno norteamericano, derivado de los aranceles que ya se han establecido también y se han fijado. Pero para China, el que sus productos paguen un arancel extra, yo no le veo problema. Yo no le veo problema porque los márgenes que ellos tienen de entre el costo de producción y su precio de venta pueden apagar las tasas impositivas de importación al mercado norteamericano sin ningún problema. Entonces, por eso es que China yo veo que va a seguir muy tranquila, muy pendiente, muy expectante de lo que sucede, pero sin ningún interés ni necesidad de involucrarse en un conflicto diplomático, incluso de la Unión Europea o la OTAN con Estados Unidos, con Rusia o con... Ese sería en síntesis, Guillermo, lo que yo estoy analizando y considero importante. Agradecemos mucho su análisis, licenciado, su disponibilidad. Sabemos que su tiempo pues es muy corto, muy ocupado. Gracias, licenciado Vicente, a la orden siempre, y un placer haber compartido y haber podido atender la invitación para esta tarde. Mucho gusto. Igualmente.